pues muchas gracias. Lo primero, agradecer a Ángel que haya confiado en mí para presentar esta ponencia, a Mónica por sus amables palabras y a todos vosotros por venir de Valencia, de Castellón y de Murcia. Doctor Cholvi, 30 minutos. 30 minutos, lo sé. Yo cuando tenga que cortar, corto. Así que muchas gracias. Bueno, empiezo. El doctorado no ha terminado como yo quería empezar. Es decir, los rehabilitadores somos los médicos que tenemos que tratar la osteoporosis. ¿Por qué? Porque los vemos como primera opción, vemos al paciente en su prevención primaria ya, vemos al paciente cuando es un niño, cuando generará más masa ósea, como ahora os explicaré. Vemos al paciente cuando tiene riesgo de caer y cuando ves a la señora entrar y dices, uy, esta si no se ha roto se va a romper. Y esto tenemos un ojo para verlo. Y después vemos al paciente después de fracturado que nos lo manda a traumatología y lo seguimos posteriormente a la fractura porque no se da de alta nunca. Entonces, estos, el médico rehabilitador tenemos que ser los que tratamos la osteoporosis o los que deberíamos de tratar a estos pacientes. La puesta en situación ya la ha comentado antes Mónica, no voy a incidir más en ello, pero sí que voy a decir que la osteoporosis es una enfermedad que yo le llamo silenciosa, como la diabetes. Yo soy diabético insulino dependiente y también es silenciosa. Es algo que no nos damos cuenta que está, pero sí lo vemos. Sí vemos la discapacidad en nuestras consultas, sí vemos la discapacidad en las mujeres que entran a nuestra consulta, sí que vemos el dolor. La osteoporosis y dolor es un tema muy interesante. En 30 minutos no podremos tocar todos los temas, pero quiero dar un poco de luz a lo que podemos ver y lo que podemos tratar cuando venga el paciente a nuestra consulta. Entonces, esa enfermedad silenciosa es muy importante que asociemos... ¡Ay! Claro, estoy yo pasando en mi tablet. Asociemos al concepto clínico de fractura por fragilidad. Esto en el último americano, estos son los míos, del último americano de osteoporosis, introducen el concepto clínico, es decir, la fractura como hueso, la fractura como densitometría, como decía el doctor Olmo, la fractura como analítica, pero no, el concepto clínico es aquel que aúna también las causas y las consecuencias de esa fractura. Por lo cual, una fractura de fragilidad es aquella que se produce con criterios clínicos espontáneamente, la que hay una caída desde la simple bipedestación, desde una posición en sedestación o tumbado, una caída de no más de 3 escalones, o tosiendo o estornudando, o con un movimiento que excede el rango normal. Es decir, introducimos conceptos clínicos dentro del concepto de la fractura de fragilidad. Y estos los asociamos después al riesgo del FRAX. La doctora Martínez luego os hablará del cálculo y os explicará esto mejor. Bueno, el tema de las evidencias. Os he traído el concepto de traer una charla basándose en el ejercicio es verdaderamente complejo. Hace unos años el ejercicio no se estudiaba. Actualmente, si os vais a hacer una búsqueda, encontraréis muchísimas referencias sobre el ejercicio, sobre las caídas y sobre la osteoporosis y sobre el anciano frágil. Hay muchísimas publicaciones, pero hacer una luz sobre esto es verdaderamente complicado. Entonces, en la charla de hoy quiero daros algunas pinceladas para que cuando estudiéis el riesgo de fracturas, estudiéis el ejercicio. Nosotros, los rehabilitadores, somos los principales prescriptores de ejercicio y tenemos que conocer cuál es el ejercicio que tenemos que prescribir y cuáles son los beneficios concretos que el ejercicio nos tiene que dar. Para esto, en las evidencias más o menos evidentes, nos acercamos los médicos al conocimiento de la evidencia por medio de los ensayos clínicos aleatorizados. Esto lo vemos en la literatura científica. Pero lo verdaderamente importante es esa aplicación clínica del conocimiento al paciente individual. Encontraremos muchas, y ya lo veréis durante la charla, muchas dualidades, muchos estudios que nos dicen algo y otros estudios que nos dicen lo contrario. Ese conocimiento que encontramos en la literatura científica, realmente la evidencia ad hoc es la que aplicamos al paciente, esa aplicación clínica. He utilizado las vías clínicas, la Cochrane y el Medline y el Envase para presentaros algunos de los artículos sobre las evidencias del ejercicio físico. Vale, algo que es muy de rehabilitadores. ¿Qué somos los rehabilitadores? Sobre todo pragmáticos. Es decir, vemos a un paciente y vemos qué discapacidad tiene y en qué podemos ayudar. No viene el paciente y nos dice, mire, yo soy un paciente osteoporótico. Yo tengo riesgo de caídas, soy un anciano frágil y tengo sarcopenia. No, seguramente viene porque le han operado de cáncer de mama, linfedemas, entonces le han operado
de una artrodesis lumbar y viene con dolor. Entonces, lo que nosotros identificamos es la fragilidad, identificamos el riesgo de caídas, simplemente con un vistazo y con nuestras preguntas y nuestra anamnesis. Entonces, el concepto de tratar por objetivo o tratar por metas es algo que podemos aplicar a estos pacientes con osteoporosis. ¿Y cuál es la meta final que dicen todas las sociedades? La ausencia de nuevas fracturas. Esa es la meta final que tenemos nosotros. Así que, las claves del tratamiento, ¿cuáles serán? Sobre todo, aumentar la resistencia ósea y después crear medidas o dar medidas para evitar nuevas fracturas. ¿Cómo aumentaremos la resistencia ósea? Por medio de tratamiento farmacológico, de una dieta adecuada y del ejercicio físico. ¿Cómo evitaremos las nuevas fracturas? Por medio de planificar medidas para prevenir el riesgo de caídas y disminuir esa intensidad del traumatismo. Fundamentalmente, dar también información al paciente sobre toda esa discapacidad que puede sufrir. Vale. Entonces, aquí me gusta un poco para hacer una radiografía de lo que es nuestra vida, ¿no? Una vida en la que empieza en la pubertad y donde el máximo pico de masa ósea se consigue a los 11-13 años. ¿Cuándo comienza el balance óseo negativo? Lo siento, pero a los 35-40 empezamos a perder hueso. Entonces llega la menopausia, a partir de la cual hay una mayor incidencia de fracturas. Así que, ¿cómo elaboraremos a lo largo de nuestra vida o cómo podríamos elaborar a lo largo de nuestra vida la atención al paciente con osteoporosis? Creando unas medidas no farmacológicas, donde tenemos mucha incidencia, no solo en la prevención secundaria, y después tratando con medidas farmacológicas, las no farmacológicas y con prevención de fracturas y caídas. Bueno, recordar eso, en las niñas el tejido óseo acumulado entre 11 y 13 años se equipara al que perderemos en los 30 años posteriores, después de la menopausia. Lo primero que os he querido traer son las recomendaciones. He tenido bastante suerte porque la Sociedad Española de Reumatología y la Cochrane ha traído, espera que le doy a esto, ha hecho bastantes estudios y bastantes recomendaciones en los 2 últimos años, así que me ha venido bastante bien para la charla. La Sociedad Española de Reumatología, ya metidos en medidas no farmacológicas, habla que los hábitos de vida saludable es la principal de las medidas para la prevención de fracturas y para la osteoporosis. Es decir, los hábitos de vida saludable. Vale, eso es bonito de decir, pero ¿cómo se gestionan esos hábitos de vida saludable? Pues la propia SER nos habla de que los hábitos son la ingesta adecuada de proteínas, como os he hablado, limitar ingesta de cafeína, exposición solar con prudencia, fuera el tabaco y limitar la ingesta de alcohol. Y algo que nos interesa mucho y sobre lo que voy a basar la charla, fomentar actividad física regular, tanto de carga del propio peso, como es caminar, bailar, el tai chi, alrededor de 30-40 minutos por sesión, como son también los ejercicios de fortalecimiento muscular y del control postural. Y la SER recomienda alrededor de 3-4 veces por semana. Dentro de estas recomendaciones de la SER, otras medidas no farmacológicas sería, lo que ya ha comentado el doctor Olmo, actuar sobre la seguridad del entorno, cuidado con los fármacos, ahí podemos hacer un buen estudio, minimizar los fármacos que empeoren, tanto en el ejercicio como aquellos fármacos que duermen al paciente y que tienen más riesgo de caídas. Evitar, también habla de cosas que tenemos que evitar ejercicios que conlleven gran esfuerzo, bruscos, de flexión de tronco, giros repetidos de tronco y abdominales, y habla de que los ejercicios anticifosantes y directores mejoran, y eso sí que lo hemos visto y después lo comento más, su efectividad en el dolor y en el control del tronco. ¿Qué nos encontramos? Hay un continuum siempre cuando vemos a los pacientes, un continuum de entre fracturas, debilidad muscular y caídas, y en ese continuum es donde tenemos que incidir. Del riesgo de caída se habla mucho, hay muchísimo publicado también. El cuestionario Downtown habla sobre diferentes ítems que tenemos que evaluar a la hora de prevenir las caídas. Unas sencillas preguntas, caídas previas, la medicación que toman, los déficits sensoriales, la capacidad de caminar que tiene y el estado mental del paciente. El FRAX, luego lo comentará la doctora Martínez, no incorpora directamente el riesgo de caídas, pero sí los factores de riesgo que predicen la caída. El FRAX es una buena herramienta, pero tenemos que unirla a nuestro conocimiento clínico. Es interesante hablar del déficit sensorial múltiple en el anciano. Vemos pacientes que están envejecidos.
¿Qué quiero decir con déficit sensorial múltiple? Son pacientes que tienen un deterioro que está relacionado con el envejecimiento. Pacientes con pobre control postural, con una propiocepción defectuosa, atención para incidir en la rehabilitación, y con la sarcopenia, la tan temida sarcopenia, que es la debilidad muscular. Valorar en los pacientes el trastorno de la marcha, el equilibrio y la movilidad, causado por diferentes enfermedades, un déficit visual o un déficit cognitivo o de depresión. Con lo cual, ¿cuáles son las valoraciones del riesgo que tendremos que hacer en nuestros pacientes ancianos? Mirar si hay una hipotensión ortostática, preguntarles por la visión, medirles el equilibrio y cómo caminan, preguntarles por la medicación una vez más, cómo hacen las actividades de la vida diaria y una evaluación cognitiva valorando los riesgos ambientales. Os he dicho que me vienen bien lo que han publicado últimamente, porque es que este año, en el 2019, la Cochrane ha hecho toda una revisión de todos los artículos de los últimos años para ver qué ejercicios están determinados para la prevención de caídas en personas mayores que viven en comunidad, es decir, los pacientes que nosotros vemos en la consulta. Entonces han cogido 108 ensayos clínicos y lo que han hecho ha sido mirar el ejercicio, pacientes que hacen ejercicio, diferentes tipos de ejercicio, y aquí está un poco el problema porque hay como mucha variabilidad y heterogeneidad a la hora de prescribir el ejercicio, y pacientes que no hacen ejercicio, mayores de 60 años y durante 12 semanas las pacientes que hacían ejercicio. Y mirar también si es más interesante hacerlo de una manera individual, es decir, coger al paciente y hacerlo individualmente, o de una manera grupal. ¿Cuáles son las conclusiones de la Cochrane? Pues las conclusiones es que los ejercicios que mejoran la función, es decir, los de las tascas funcionales y los ejercicios de equilibrio, son los ejercicios que más benefician en la prevención de caída. Y una cosa que se repite en la bibliografía desde el 2008 es el Tai Chi. Yo llevo un mes preparándome la charla, con lo cual hace un mes que yo le digo a todo el mundo, usted apúntese a Tai Chi, porque es que así como la heterogeneidad de ejercicios es alta, es bastante alta, en el Tai Chi todo el mundo opina lo mismo, que el Tai Chi previene las caídas. Después os hablaré un poquito del Tai Chi. ¿Qué pasa con la Cochrane de este año? Que, como siempre en la evidencia, por eso os lo decía, la evidencia después aplicada al paciente, no había una certeza en todos los ensayos clínicos sobre los ejercicios de fuerza, sobre los ejercicios como el baile o la caminata, y tampoco sobre los de flexibilidad. Tampoco los de resistencia contra los de potencia muscular. La mayoría de las veces no hay evidencia porque el nivel del estudio es bajo. Y es difícil, es verdad, es difícil homogeneizar estudios con ejercicio, pero en esto creo que podemos hacer algo. Y este algo es lo que a mí me gustaría que pensarais a la hora del futuro. O sea, cuando os pongáis a estudiar o cuando nos pongamos a estudiar. Dividir el ejercicio en estos 4 apartados. Ejercicio en la prevención primaria, es decir, pensar qué ejercicios y cuándo empezarlos tenemos que hacer para aumentar la masa ósea, ya no en pacientes osteoporóticos, sino en pacientes sanos. ¿Qué ejercicios nos aumentan la masa ósea? Un tipo de ejercicios. ¿Qué ejercicios debemos recomendar a nuestros pacientes que ya están diagnosticados con osteoporosis? ¿Qué actuación tenemos que hacer? 3, tras la fractura osteoporótica, y los ejercicios de prevención secundaria. ¿Vale? En estos 4 niveles, dividiendo estos 4 niveles, podemos ser un poco más concretos y acotar qué es lo que vamos a hacer. Los ingleses, como son así ellos, han buscado una triple S para definir el tipo de ejercicios. Entonces, la Sociedad de Geriatría Inglesa y la Sociedad de Osteoporosis ha hablado de ejercicios de fortalecimiento, ejercicios de estabilidad, steady, y ejercicios para ir erguido, straight, ¿vale? Ejercicios de fortalecimiento. Nosotros, como no somos ingleses, pues yo me los he dividido pues así, en español. Entonces, tenemos ejercicios de alto impacto para definir tipos de ejercicio. Ejercicios aeróbicos en carga, ejercicios de potencia muscular, que es diferente de los ejercicios de resistencia muscular, y ejercicios de equilibrio para la prevención de caídas. Esto os lo paso rápido, porque esto ya os lo conocéis bastante. Ejercicios de alto impacto. Está claro que no los vas a hacer a la señora osteoporótica que viene a la consulta a saltar del...
Pero es que no tratamos solo a pacientes osteoporóticos, ya con osteoporosis. Entonces, ejercicios de alto impacto recomendados para aumentar la masa ósea. Ejercicios pliométricos, subir escaleras bajando, esto no os voy a contar porque os lo sabéis todo. Ejercicios aeróbicos en carga, como puede ser el senderismo o el baile. Ejercicios de fortalecimiento, los de potencia muscular, es decir, los de cargas rápidas, intensas y bruscas, y los ejercicios de resistencia muscular, que son los de cargas lentas, y los ejercicios de equilibrio, que os lo sabéis todos ya también, ejercicios propioceptivos, ejercicios de equilibrio monopodal, cosas que podemos evaluar también en la consulta, el Tai Chi, ¿no? ¿Cuál es la diana en todos los estudios? Proteger aquellos segmentos corporales que más se fracturan, que son cadera, muñeca y tronco. Directamente hacia la osteoporosis podríamos establecer la diana de tratamiento en estos segmentos corporales. Vale, hemos dicho que podemos actuar antes de que llegue la osteoporosis. Aquí están. Hay varios artículos que están hablando de ejercicios ya en la escuela, en adolescentes y en niños, y se ha visto que aquí hay un metaanálisis de varios estudios que hicieron en diferentes institutos de Estados Unidos, en los que se vio un aumento de la masa ósea cuando se hacía ejercicios de alto impacto a adolescentes. El estudio tiene muchas limitaciones y no hay un seguimiento a largo plazo para ver en edad adulta estos niños cómo están, pero sí que se ha visto que hay un mínimo de riesgo y un aumento de la masa ósea con ejercicios ya empezando en la adolescencia. Para que sepáis, ¿qué podemos hacer para aumentar la masa ósea? Desde el punto de vista del ejercicio. Cosas que se recomiendan. Ya os pasarán la sesión, que hay un montón. Pero bueno, series rápidas y cortas de ejercicio de alta intensidad. Ya no solo los ejercicios aeróbicos en carga, pero los de resistencia también pueden aumentar la masa ósea. Los ejercicios aeróbicos sin carga, como nadar o bicicleta, no aumentan masa ósea, pero previenen sarcopenia. Así que el esto de decirle, no, a alguien que tenga osteoporosis no hay que recomendarle nadar. No, recomiéndale que se quede en casa mirando la serie. Si la señora quiere ir a nadar, pues que vaya a nadar. No, eso no es evidente. Es evidente para la sarcopenia. Es evidente para el tono muscular. Ejercicios de potencia muscular, como pueden ser levantar pesos de forma explosiva, suelen ser más eficaces en el aumento de la masa ósea que los de resistencia, que son más lentos. Series cortas, periodos de descanso, el salto y músculos diano como cadera, muñeca y erectores de tronco. Vale, cuando tenemos un paciente ya con osteoporosis, el estudio fundamental es el de Howe, ya tiene algunos años, es el del 2011, pero es la revisión que hizo la Cochrane de todos los ensayos clínicos hasta el momento y todavía no han publicado la nueva revisión. Son los ejercicios para tratar y prevenir la osteoporosis en mujeres ya posmenopáusicas. Aquí se estudiaron 43 ensayos clínicos y se vieron algunas conclusiones. El mejor tipo de ejercicio para cuello femoral, es decir, para cadera, son los ejercicios de fortalecimiento con una resistencia progresiva en miembros inferiores. ¿Vale? En el caso del raquis, los ejercicios de erectores con carga suave y los de fortalecimiento ayudaban, pero sobre todo ayudaban para prevenir la cifosis, algo que aparece siempre en nuestros pacientes osteoporóticos. Y en el programa del British Columbia, por ejemplo, ha demostrado que la reducción de fracturas osteoporóticas con ejercicios encaminados a disminuir el riesgo de caídas mejoraban también el dolor de espalda y las actividades básicas de la vida diaria. Es decir, no solo prevenían la caída, sino que mejoraban el dolor y mejoraban la función. Vale. Espérate que me he saltado una. Vale. Estos son evidencias, pero bueno. Los ejercicios de alto impacto en los pacientes osteoporóticos no demostraban ser mejores en la ganancia ósea o en la disminución del riesgo de fractura. Es decir, un ejercicio de alto impacto se puede recomendar para potenciar la masa ósea, pero en pacientes no con osteoporosis establecida. Sí han demostrado el beneficio los ejercicios en carga durante 30 a 60 minutos, de 3 a 5 veces por semana, como dice la SER también el año pasado. Y el pilates, el tai chi, la evidencia es que es baja, es una evidencia baja, que mejora la DMO, pero sí que disminuye el riesgo de caída. Las plataformas vibratorias que tan de moda estaban hace unos años no han demostrado en ninguno de los estudios una mejora
ni en la prevención de caídas, ni en la prevención de nuevas fracturas, ni en el aumento de masa ósea. Así que, si os gusta lo de la vibración, lo podéis hacer, pero no tiene estudios. No quiere decir que no funcione. Vale, como el tai chi es tan relevante, digo, voy a ver qué pasa con el tai chi. Y entonces en el tai chi os he traído dos grandes estudios. El del 2002 y en el del 2018. Es decir, el año pasado volvió a salir una revisión sistemática acerca del tai chi y la osteoporosis. El tai chi, todos sabéis lo que es un ejercicio caracterizado por continuo movimiento en diferentes direcciones, con o sin peso y movimientos coordinados. No he querido traer unas fotos que yo me encontré de residente de nuestro servicio, de mis adjuntos todos haciendo tai chi, porque violaba el... Pero el doctor Climent sale vestido de tai chi y os lo podéis imaginar haciendo... Sí, sí. Entonces, lo que sí que se ha visto en los estudios, y es bastante serio, es que hay una reducción del riesgo de un 47% en ancianos cuando se hacía durante 4 meses. Y esto era un grado de evidencia 1A con una recomendación A en los estudios. También en ancianos con fragilidad puede reducir la fractura tras un año de ejercicio. Y en algunos estudios hay incluso un aumento de la masa ósea. Este es un grado de recomendación B, pero existe. Así que, resumiendo, pacientes con osteoporosis, hay gran heterogeneidad en los estudios. Yo os recomiendo que vayáis a ver, hay muchísimos estudios sobre ejercicio de osteoporosis, pero fundamentalmente los ejercicios que aumentan la funcionalidad, es decir, los de tareas, los de repetición de tareas de la actividad de vida diaria, los ejercicios de fortalecimiento y el equilibrio son fundamentalmente los que han demostrado mayor evidencia. No se recomiendan en los estudios ejercicios de flexiones forzadas de tronco, saltos o cargas con peso elevado. Este estudio que os he marcado aquí, el de Vara, es muy chulo. Es un estudio sobre la funcionalidad y sobre el tema de la función. A la gente que en rehabilitación nos gusta la función o la calidad de vida, es un estudio muy recomendable. Y después de la fractura. También esto es quizás lo que más vemos, ¿no? Lo que más nos remiten. ¿Qué pasa? Yo os recomiendo que toméis indicadores. Los indicadores después de la fractura pueden ser el dolor, indicador muy importante, porque el grado de dolor nos va a predecir cuál es esa funcionalidad del paciente a posteriori. El test del Time Up and Go es muy fácil, ya lo ha comentado el doctor Olmo. Valorar la fuerza en la musculatura extensora de raquis. Hay cantidad de cuestionarios de calidad de vida. Valorar la postura y también la masa ósea. Yo os digo, un control satisfactorio del dolor mejora el bienestar del paciente y contribuye a que se movilice precozmente. Con lo cual, atendamos a nuestros pacientes con dolor y osteoporosis. El encamamiento va a hacer que pierdan más masa ósea, así que podemos actuar allí. Hay que prevenir las complicaciones y una rehabilitación precoz siempre es interesante para que la recuperación funcional sea en el menor tiempo posible. ¿Qué es lo que se ha visto en los estudios? Pues aquí os presento 2 estudios, uno del 2014 y uno del 2016, en los que hablan que los programas domiciliarios de bajo impacto pueden ser útiles y os he traído que los beneficios del ejercicio en el agua pueden ayudar a vencer ese miedo a las caídas, al equilibrio deficitario o al dolor severo. Lo del miedo es muy importante. Una paciente, generalmente son mujeres, una paciente que ha caído, que ha tenido una fractura, tiene miedo a volverse a caer. Ese es uno de los hándicaps en que más nos enfrentamos. Quizás si tenemos la oportunidad de prescribir ejercicio en el agua, podemos vencer ese miedo. Así que es algo interesante que creo que podemos tener en cuenta. Resumiendo, como prevención secundaria y la adherencia, es mejor en los programas supervisados, pero es mejor la adherencia y el control en los programas grupales. La gente se siente más acompañada y puede funcionar mejor. Aparte, así quitamos un poco de lista de espera del gimnasio. La educación, el aumento de confianza, los cambios de hábitos, que es lo más difícil, también sirven para esa prevención secundaria y que se adhieran a los programas. El Nordic Walking se ha visto en varios estudios que está recomendado y utilicemos la tecnología. Seguramente las señoras que se fracturan ahora de 75-80
años no tienen apps, pero todos los que nosotros, cuando tengamos 75, utilizaremos apps, utilizamos contadores de pasos, utilizaremos medidores de grasa, de hueso y de todo. Así que no le tengamos miedo a las nuevas tecnologías a la hora de crear adherencia a estos pacientes. Y las revisiones periódicas, porque ir a ver al médico eso siempre ayuda mucho. Entonces, a usted no me dice, doctor, no me dice. Varios recursos web, aquí os he puesto la Asociación Española contra la Osteoporosis, la de la Medline Plus o la historia de Isabel. Hay diferentes recursos web que son muy interesantes. Aquí acabo el ejercicio, ya estoy terminando, doctora Jordá. Y un comentario sobre los tratamientos ortésicos. ¿Qué he estudiado sobre los tratamientos ortésicos o qué he publicado? Os he traído la revisión sistemática que se publicó en la revista física de los Archives, y en ella no había evidencia, atención, suficiente sobre el uso ni preventivo ni terapéutico de los corsés en las fracturas vertebrales. A ver quién es el chulo también, que después de una fractura vertebral no le pone el Yewet. Yo os traigo la evidencia porque me toca estar aquí y contároslo, ¿vale? Pero esto es lo que dice. Este es un estudio del 2016 del Archives, pero es que el que salió el año pasado también sobre el efecto del dolor, efecto del tratamiento en pacientes con osteoporosis, también concluye lo mismo. No parece mejorar el dolor, ni la fuerza de extensores del raquis, ni tampoco el índice cifótico. ¿Qué es lo único que mejoraba? El ejercicio con la órtesis puesta. Bueno, ahí ya lo dejamos para el debate. Y después los protectores de cadera. Es algo que yo cuando era residente hablábamos mucho de los protectores de cadera. Pues me lo he mirado otra vez. Y digo, venga, vamos a ver. Pues en la publicación del 2014 de la Cochrane sobre los protectores de cadera, 19 estudios, 17.000 personas llevando un protector de cadera, que bueno, me parece bastante rentable, de pacientes de alrededor de 80 años. ¿Cuál era la resolución de este estudio, de la Cochrane? Dicen que la asignación al azar, bueno, pacientes individuales demostraron que los protectores de cadera no eran eficaces para reducir la aparición de fracturas de cadera en pacientes mayores que vivían o en instituciones o también en el domicilio. La medida fundamental vuelve a ser la información al paciente, la valoración del riesgo de caída por parte de los familiares y de los profesionales. Creo que es con el concepto que nos tenemos que quedar. Bueno, esto ya os lo he contado antes, como en la prevención deberíamos de trabajar con los ejercicios, hábitos de vida saludable, llegar al pico de óseo y después, a partir del tratamiento, ya pues con nuestros fármacos que tenemos y siempre con el ejercicio, ¿no? Para que podamos llegar a viejos con unos huesos de mucha calidad. Os he dejado alguna bibliografía aquí, ya os la pasarán, más las que os he ido dejando. Y bueno, la magnetoterapia, que el doctor Olmo tenía muchas ganas que yo hablara de la magnetoterapia, yo no he encontrado nada. Entonces, yo me he encontrado, poniendo magnetoterapia y osteoporosis, 2 estudios. Luego lo comentamos, si queréis. Y bueno, muchas gracias. Yo siempre que pienso en osteoporosis veo a estos muñequitos y me gusta porque son los del Fraggle Rock. Y yo creo que, bueno, todos tenemos que trabajar en conjunto para crear los huesos fuertes de todos nuestros pacientes. Gracias a todos por venir.